Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Ese. Yo soy Chilu. Y los últimos 5 años... No, siempre me digo mal. Estuvimos 5 años viajando en motorhome, recorriendo Sudamérica, pero lo vendimos para comprar un barco en el Caribe, pero ahora no estamos en el Caribe. Ahora estamos acá, en Canadá, y hoy les vamos a mostrar cómo llegamos acá. Uy, le pega a Chilu. Déjame participar. Bueno, dale, contá. ¿Dónde estamos? Estamos en Canadá, camino a Alaska, gente. Sí, así es. Estamos con los chicos de la ruta y hoy vinimos a ver este lugar espectacular. No se lo pierdan. Buenos días, Chilo. Buenos días. Hoy nos levantamos en un nuevo país, en un nuevo lugar y con amigos. Buenos días. Tengo mucho sueño. Ahora les vamos a contar dónde estamos. Pero en silencio. Déjame que me despierte y les contamos. Ok. Estamos, gente, ya nos estamos por ir. Llegamos finalmente. No está cabrón, amiga. No sabe qué cansancio es lo que tenemos. Por lo visto, el control de migraciones es el primero en estas máquinas. ¡Ay, ya está todo canadiense! Ahora están acá. Sí, todo nada más. Hace más de 6 años que hace YouTube desde que se le dijo ya el... Ya arrancamos viaje, vamos a irnos a conocer la ciudad de Vancouver, que es una ciudad súper linda, así que ahora se las vamos a mostrar un poquito. ¿Qué se siente volver a la van life? ¿Están contentos? Es re loco sentirnos de vuelta, viajando a motorhome, sentirnos de vuelta, o sea, adaptándonos a esta vida, como qué memoria corta tiene la gente, porque, o nosotros por lo menos, porque siento que yo había perdido todas las costumbres de lo que es vivir en un motorhome. Hace, sí, ya 6 meses que nosotros rifamos nuestro motorhome, o sea, estuvimos ya 6 meses viviendo una vida más normal, de consumo normal me refiero. Obviamente que hay que tener cuidado con el agua, con el uso de todo, que nada tiene que ser, o sea, todo es limitado acá, entonces hay que usarlo lo menos posible y cuidarlo. Que no pasa nada, igual los chicos tienen tanques grandes, es mucho. Nosotros de hecho en nuestra camioneta lo cuidábamos mucho más de lo que hay que cuidar acá, porque todo es más grande acá, es más cómodo. Pero bueno, re loco, el espacio chico, reducido, chocarte con las cosas. re loco volver a eso. Para mí no fue tan difícil recordar, porque en cuanto entré al motorhome ya me acordé de todo este tema de guardar recursos, de los espacios que ya empezaron a golpearnos con las cosas. Y eso, pero es parte de la mística y está bueno. A mí me gustó, me recordó, me llevó a un buen momento. Las trae como una emoción y unos recuerdos re lindos de la vida viajera, de rodanteros, de motorhome. Ahora volver a la rutina de buscar agua, buscar gas, buscar todas esas cosas que son parte del viaje, pero tiene todas las otras partes copadas que son justamente viajar por todos lados, recorrer, improvisar un poco y viajar con amigos. Vamos a ver qué opina Mari de recibir amigos, viajeros y gente acá en su casa, en su motorhome. No, es que ya hemos viajado juntos. Cuando empezó toda esta fantasía de pensar en la posibilidad de que los chicos se vengan a vivir acá durante, no sé, 3, 4, 5 semanas, 6, no tengo ni idea del tiempo que dure, para cruzar Alaska, lo fantaseábamos, nunca pensábamos que se iba a concretar. Además ellos venían con otros planes, estaban con la búsqueda del barco, ya estaban como medio ahí coqueteando con uno y demás. Y de repente decimos, che, ¿cuándo van a Canadá? Mañana, listo, mañana estamos allá. Y se concretó. No fue tan así, un par de días antes les avisamos. Sí, pero más o menos, pero fue muy de un día para el otro, igual, fue muy rápido. No como de decidir en el último minuto, en last minute. Sí, así que... yo creo que ni una semana hubo anticipación, así que sí, fue todo muy Así que bueno, nada, como las cosas que a veces son espontáneas son buenísimas, así que estamos disfrutando de eso. Recién llegados, empezando a charlar y tener esas charlas eternas que nos queremos compartir todo al mismo tiempo, todas las novedades, ponernos al día. Pero bueno, vamos a tener mucho para charlar y compartir. Ayer hasta las 3 de la mañana quedamos charlando, que eran las 6 de la mañana o 7 de la mañana nuestros de Puerto Rico, así que imagínense. Estas caritas tienen que ver con eso. Y nuestra primer parada en Vancouver fue a Laguna Marina. Nos venimos de ver barcos en el Caribe a una marina en Vancouver, que fue el primer lugar donde paramos. La verdad que es espectacular, unos barcazos hay. Está re lindo, aparte con este paisaje, o sea, nosotros venimos de un paisaje caribeño, caluroso, con agua turquesa,
Miren lo que es este paisaje de pinos, montañas, fresquito, re raro, distinto, muy distinto todo. Y lo más loco que creo que sentimos en este momento es frío. No saben hace cuánto tiempo que nosotros no sentíamos frío. Lindo igual, Sí, yo estoy feliz, amo este clima así porque no hace frío, está fresquito pero lindo, un aire muy limpio, muy lindo. Yo creo que no vivíamos ninguna situación de frío hace por lo menos 2 años, porque nosotros los últimos 2, o sea, este invierno y el invierno pasado estábamos en lugares de calor, en lugares cerca del Ecuador. Así que no tuvimos invierno, así que es re loco esta sensación. Cierto. Igualmente anduvimos por ahí por algún glaciar, alguna cosa. Exacto. Pero no vivimos así el invierno, la temporada de invierno. Claro. Bueno, y ahora en verdad es verano, está empezando el verano en un par de días acá, así que tampoco es que es invierno, pero... Sí, es cierto. Pero la cosa es que sí, solamente hicimos actividades de alta montaña en glaciares y ahí sí tuvimos frío obviamente, pero no más que eso, pocos días. Así que muy loco. Vamos a ir recorriendo Vancouver. No, me fascina este paisaje, esta situación y este lugar. Está todo súper verde. Imagínense que estamos entrando en el verano, o sea, ya pasó la primavera acá y es increíble lo verde y lindo que está todo florecido. Y aparte esta ciudad es tan linda, tiene tanto verde, es impresionante. Y recorriendo Vancouver llegamos a la bahía inglesa. La playa de la bahía inglesa. No es el Caribe, lo sabemos. Venimos de estar 3 meses en el Caribe. Esto no es el Caribe, pero es muy linda playa. Esto es espectacular de lindo. Yo no puedo creer estos paisajes. ¿No? Ahora está fresquito. ¿Qué decís, Guille? ¿Qué opinas de Canadá? Espectacular. No, si todos los paisajes van a ser así, va a ser un éxito. Va a ser un éxito, ¿no? Esto no es nada, chicos. Yo quiero... Tenemos todos con mucha expectativa Sí. de La Canadá. vara está Positivo. puesta muy alta en Canadá. Muy alta y me parece que no nos va a defraudar. Esta ciudad es lo más lindo que hay. Todo tan verde, tan primavera, ¿no? Cielo tan azul, está realmente lindo, todo parquizado, prolijo. Me encanta Vancouver, me parece una ciudad increíble. Yo no los quiero cansar con estos paisajes, pero estoy fascinada con todo lo lindo que se ve acá. Miren ahí. Ahí está la estación de servicio para los barcos. Y los hidroaviones que están ahí. Muy gracioso. En Canadá es muy común el uso del hidroavión como medio de transporte, como por ejemplo para llegar de isla en isla o para acceder a los lagos que no tienen acceso terrestre. También se usa mucho para hacer tours. Es muy común el transporte que van hasta acá, hasta la isla de Vancouver y de vuelta un montón de veces por día, por hora, te diría, por minuto casi, porque hay un montón de aviones. Lo usan como taxi, está buenísimo. Y estamos acá con Nati, que es una chilena que vive acá en Vancouver, que nos está haciendo de guía, nos conoce desde que los 4, o sea, las 2 parejas estábamos en Chile viajando hace 2 años. Y nada, les contactó a los chicos y acá nos está mostrando la ciudad, así que una genia, una divina. Acá Nati nos cuenta que esta zona se llama Gastown, que es una zona así súper, linda, ahí lo van a ir viendo. Le da vergüenza hablar en la cámara, por eso no la filmo a ella, pero si no le pediría a ella que les cuente directamente. Es muy famoso este reloj, es un reloj a vapor, funciona. Muy lindo toda esta zona, la verdad. Y así es como estamos en el downtown de Vancouver. Estoy fascinado. Para comprarte. Mira, ya le quiero hacer gastar, le quiero hacer comprar. Y no tenemos lugar en la valija después para volver. Me dijo que le gustaba esa campera, para mí, te tenés que comprar esa campera. Sí, está buena. Y así festejábamos nuestra llegada a Canadá y el reencuentro con los chicos. Sí, qué genia. Así nos reciben en Canadá. Qué felicidad. ¿Se dan cuenta? Mejor bienvenida no pudimos ser. Hoy Nati y su marido nos trajeron al Lynn Valley, Lynn Canyon. El lugar es muy lindo, ahora les vamos a mostrar, pero bueno, está horrible el clima. Empezó lloviznando, hace frío, está bien, así bien Horrible. invernal iba a decir, pero no llega a ser invernal, pero bueno. Tampoco hace tanto frío. No, tampoco hace tanto frío, pero bueno. El lugar es muy lindo y yo me imagino que con sol debe ser más alucinante todavía, así que ahí les vamos a mostrar un poquito. Miren nomás el largo que tienen estos pinos.
La altura que tienen es impresionante y aparte súper rectos, o sea, no tienen una sola curvatura para hacia ningún lado. Algo importante a destacar de este trail, de este sendero que estamos recorriendo, es que acá puede haber avistamiento de osos negros. Ahí había un cartel recién que estamos viendo, así que hay que estar atentos. Estamos entrando a este puente colgante que es muy popular, está lleno de gente. Sin temor a equivocarme, Pero bueno, es domingo también. sin temor a equivocarme, diría que este es el puente colgante más concurrido al que hemos visitado, que hemos asistido. Probablemente. Pero vea qué lindo. Lindo, para empezar. Sí. Mirá, wow. Claro, es un cañón, es un cañón. Qué miedo. Impresionante los musgos. Digo yo. Una gota en el ojo, fue horrible, me dio un frío. Increíble la magia de estos bosques, ¿no? Continúa la travesía por el bosque canadiense, súper húmedo, súper frío. No, mentira, puede ser más frío y más húmedo. Está re bueno, la verdad. Sí. Está re lindo. Miren lo que es el color del agua en este lugar. La verdad que es alucinante este lugar, es muy lindo, muy lindo. Mucha paz transmite. La gente está muy loca, no saben el frío que hace, no saben lo helada que está el agua, o sea... Bueno, obviamente están acostumbrados y les gusta, Sí. pero una locura. ¿Qué opinas de las cascadas, Mari? Hermosa. Estaba con abstinencia de cascadas, me hacía falta. Mari es famosa y conocida por ser la amante de las cascadas, así que bueno, acá está en su salsa. Está cumpliendo su sueño. Tuve una No hay primera más. entrega en Yellowstone, debo confesar, pero esta te digo que está muy buena, con todo el entorno verde. Sí, muy es re lindo. lindo el lugar. Vinimos a tener una de las mejores vistas de la ciudad. ¿Cómo se llama este lugar? Vancouver. No, Vancouver sí, pero no llama este lugar. Burnaby Mountainside, creo que se llama. Bueno, no estamos seguros de cómo se Es un llama el lugar, mirador. pero es un mirador de la ciudad de Vancouver espectacular. Sí, la verdad está re lindo. Burnaby Mountain. Y con este mirador increíble sobre la ciudad de Vancouver, terminamos nuestro paso por esta ciudad tan linda. Y así retomamos la ruta, rumbo hacia el norte, rumbo hacia Alaska. Agarramos ruta, nuevamente, agarramos ruta en un motorhome, así que estamos re contentos de estar de vuelta en la ruta. Y paramos en este primer lugar que estoy helada, pero miren qué lindo lugar, nos encantó. Una paz ahí en estos lugares, una naturaleza, unos árboles, agua por todos lados, hay unos fiordos impresionantes acá en esta zona de Canadá. Yo tengo que decir que me está encantando Canadá. Y eso que Sí. apenas recorrimos 46 kilómetros desde Vancouver. Quizás ustedes se estén preguntando qué pasó con el Caribe, qué pasó con el barco. Nosotros también extrañamos al Caribe en este momento. Les juro que la primera impresión de llegar a Canadá fue ¡ay, qué placer! Un poco de aire fresco, un poco de cielo azul intenso, de aire bien limpio. ¿Viste? No ese clima como pesado y caluroso del Caribe. Pero 3 días más tarde quiero volver al Caribe. Se estaba bien el Caribe. Yo estaba bien allá. Hace un frío acá. Qué inconformistas igual, che. Está lindo, igual me tengo que abrigar. Nosotros siempre decimos, y es nuestra gran frase de cabecera, es que no hay mal clima, solo mala vestimenta. Lo que pasa es que no estamos preparados para tanto frío, en realidad. O no estamos mentalizados. Sabíamos que iba a ser frío, pero hasta que uno no lo vive. ¿Qué pasó con los planes del barco? ¿Desistimos de todo y nos vinimos para acá? ¿Dejamos todo atrás? ¿Cambiamos 100% del rumbo y nos vamos a recorrer Alaska? Bueno, un poco sí. Y un poco de esto les contamos en los episodios anteriores. Pero bueno, para los que están entrando nuevos o no vieron los episodios anteriores, les vamos a resumir acá. Resulta que hicimos una oferta por un barco que nos encantó en Puerto Rico, pero claro, nosotros ya teníamos más o menos la idea de encontrarnos con los chicos de la ruta con quienes estamos viajando
pero eso iba a hacer que tardáramos en volver a Puerto Rico como más de un mes. Entonces, ¿qué pasó? No podíamos comprar el barco en ese momento, sacarlo del agua y después venirnos para acá y dejar todo un mes o más de un mes en Puerto Rico, y más aún teniendo en cuenta que ahora se viene la época de huracanes. Entonces, también en un riesgo dejar el barco solo, por un lado. Por otro lado, teníamos que hacer en muy poco tiempo ver dónde lo íbamos a dejar y ubicarlo y qué sé yo. Y resolver todo el tema de papelerías, de Exacto. la compra, todo eso lleva tiempo y no íbamos a tener tiempo de hacerlo antes de venir a Canadá y Alaska porque, o sea, esto ya era inminente, los chicos ya estaban llegando a Canadá. Nuestra idea es también encontrarnos con nuestros otros amigos que están por acá, los Haku, Americando e incluso Andy de Bejar Vale la Pena, están todos por acá, así que nuestra idea es encontrarnos con ellos y si no llegábamos, no nos íbamos a encontrar, íbamos a llegar muy tarde. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con el que lo estaba vendiendo, el propietario, el dueño del barco, y le dijimos, mira, nuestros planes son estos. Sabemos que es difícil tomar un compromiso tan a largo plazo. Nosotros nos ofrecimos a dejar una seña, pero lógicamente... Incluso un adelanto importante, sí, pero bueno. Pero lógicamente, Sí. ¿qué pasa? Queda igualmente a nombre del dueño del barco durante mucho tiempo, también es la época de huracanes. Sí, bajo su responsabilidad, cosa que para él es un montón y es totalmente entendible. Entonces lo que quedamos muy de buena onda fue, si encuentra a alguien para vendérselo, que lo venda. O sea, obviamente está en su derecho, es su barco y nosotros no quedamos atados al barco de ninguna manera. Claro, que ni él tenga compromiso con Exacto. nosotros ni nosotros compromiso con él. Entonces quedó todo abierto hasta que volvamos y si volvemos, si está todo ok, el barco sigue en venta y él acepta nuestra oferta. Exacto. Bueno, nada, efectuaríamos la compra, que ese es un poco el plan. Nosotros estamos re decididos que queremos comprar ese barco. Nos encantó, así que nada, ojalá siga todo bien. Nada, tampoco se descarta que pueda aparecer otro barco también, que sea incluso mejor. No creo, porque la verdad que hemos buscado bastante. Sí, no, ese nos gustó bastante. Ese nos gustó mucho, pero bueno, tampoco se descarta que él consiga un comprador interesado, porque obviamente también su barco está bueno y puede ser que pase. Así que es un gran ni, pero nada. Pero los planes tenemos- y los proyectos siguen en pie, como siempre. Nuestra Ujú. idea siempre va a seguir siendo dar la vuelta al mundo en barco, así que nosotros hicimos un parate en este proyecto del barco para venirnos a Canadá y Alaska y después seguir con la superaventura del barco. Así que nada, sigan acompañándonos porque lo que se viene ahora va a estar espectacular, porque este viaje por Alaska y Canadá va a estar espectacular, lo sabemos. Ustedes seguramente también se lo imaginan, así que Y aparte estamos muy bien acompañados. Sí. Así que bueno, a los chicos de la ruta ya los conocen, los que nos vienen siguiendo y los que Sí. los siguen a ellos también. Y si no, lo van a conocer de vuelta Sí. o por primera vez junto a nosotros Sí, en sí. este viaje. se van a divertir ustedes tanto como nosotros, así que nada, acompáñennos a seguir con esta aventura espectacular. Estamos en... no sé dónde estamos, pero es un spot que encontramos al lado de una ruta para pasar la noche, porque donde nos íbamos a quedar hace un ratito no nos pudimos quedar. Lo que sí pudimos fue cargar agua, que era muy importante. Y bueno, y ahora vamos a pasar la noche en este lugar. Allá atrás está la camioneta. Y acá hay una cascada, un río con cascadas, todo espectacular. Y así terminaba nuestro primer día de retorno a las rutas con nuestros amigos Mari y Guille, y viviendo nuevamente la experiencia de viajar en un motorhome. Es el primer animal que nos encontramos en Canadá, es divino, viene para acá, míralo. Queda ahí. Es el primero de todos los animales que vamos a ver ahora en Canadá. Esperemos, ¿no? Esperemos ver un montón. Un nuevo día en Canadá y un nuevo día rumbo a Alaska. Estamos yendo a hacer algo muy lindo, pero yo quiero ir a hacer lo que están yendo a hacer estos chicos. Están yendo a escalar a un lugar que, o sea, ya lo vi desde la ruta lejos y dije, ese lugar obviamente tiene que ser un lugar para escalar porque hay una pared de granito espectacular. Algo que extraño mucho yo particularmente, porque sé que él no le copa tanto, es escalar justamente. Desde que dejamos todos nuestros equipos en Argentina ya no hemos vuelto a escalar. Y Como que a mí no me nada. copa tanto. A mí me copa, No. pero no tanto. Pero me gusta, me gusta. La verdad que algo que extrañamos mucho es el tema de todos los deportes y aventuras que nosotros hacíamos cuando vivíamos en nuestro motorhome, porque teníamos todos nuestros equipos con nosotros y cada lugar que parábamos encontrábamos un lugar para hacer o parapente o kayak o escalada o algo de nieve, snowboard, travesía en hielo. Bueno, teníamos todo en el motorhome y era espectacular. Y obviamente desde que dejamos el motorhome y desde que ya viajamos en avión, que ya no podemos llevar equipo, no tenemos nada con nosotros. Entonces, bueno, es parte
este periodo de transición en el que estamos, Bastante largos. que se nos está haciendo bastante largo, hasta que bueno, finalmente tengamos nuestro barco y podamos traer todos nuestros equipos. Y bueno, y este viaje por acá, por Canadá y Alaska, lo vamos a sufrir un montón porque está lleno de lugares espectaculares para hacer todas las aventuras y deportes que a nosotros nos gustan. Igual vamos a disfrutar muchísimo este viaje porque sabemos que está buenísimo igual, sabemos que vamos a disfrutar de por lo menos hacer trekking y conocer lugares increíbles como el que les vamos a mostrar ahora. Tengo que filmar la reacción de Mari, que está que no puede creer la cascada, pero la verdad que es impresionante la cascada. Ah, qué paraíso este lugar, gente, yo no lo puedo creer. Vinimos a las Shannon Falls, acá cerca de Squamish. Esto es impresionante, ¿Puedo creer este lugar? Es demasiado idílico, demasiado paraíso. Aparte el día está increíble, finalmente salió el sol. Esta zona es muy conocida justamente por llover siempre y mucho. Bueno, y hoy un día espectacular nos tocó, así que muy emocionante ver este lugar. Esta cascada, con una caída de 355 metros de altura, es la tercera cascada más alta de British Columbia. Segundo mirador de las cascadas Shannon Falls, espectaculares, la verdad, muy impresionantes, muy llenas de agua, muy cargadas, no sé si serán así todo el año, pero llegamos justo en el momento en que están así. O sea, yo les quiero mostrar el tamaño de ese pino. Eso es un pino nada más. Un pino con esa altura gigantesca. Este sector ha tenido varios dueños y usos desde los años 1900. Primero como yacimiento de arcilla para ladrillos, para luego ser adquirido por una minera de cobre. Más adelante fue utilizado como lugar de descanso de los trabajadores en la construcción de la autopista 99 y finalmente utilizado como fuente de agua para una empresa cervecera. Fue recién en el año 82 que fueron donadas a los parques de British Columbia, permitiendo visitarlas como en la actualidad. Dicen que hay que meter la carne buenada. Vamos a ver si nos renueva. Te veo más joven. La juventud. Por ahí te da, ¿eh? Un poco este lugar nos hace acordar al Bosque Encantado y la Laguna de los Ñomos en la carretera austral de Chile, que les vamos a dejar el video acá porque ese videazo, gente, no se pueden perder, está buenísimo. Y ese lugar era impresionante, así que se los vamos a dejar, pero miren qué increíble todos estos núcleos. Igual este no alcanza el nivel de magia que tenía ese bosque, pues ese bosque era realmente muy húmedo, muy cubierto por todo, no había... Muy cerrado. Muy cerrado. Mataba el GPS. Sí. Nos perdimos. Es verdad. Vayan a verlo. No veías marrón del piso, ni de la tierra, ni de los troncos, porque todo estaba tapado en verde, era una cosa impresionante. Sí, Doy fe porque vi ese episodio. Ah, ¿lo viste? Mira. Lo vi. ¿Y te Está gustó? buenísimo. Ah, bueno. Véanlo. Bien. Un afogato. Café con helado. Luego de dejar las cascadas Shannon, nos dirigimos a nuestro próximo destino, las cascadas Brandywine. Nos venimos a hacer otro trekking más y a ver otra cascada más espectacular. No sé si no es más linda que la anterior, ya el lugar de por sí es espectacular. Me está encantando muchísimo Canadá. Muchos viajeros nos han dicho que acá arranca la mejor parte del viaje. O sea, imagínense, ya la veníamos pasando bien y lo mejor arranca acá. Estas cascadas, si bien son mucho menores que las Shannon, alcanzando los 70 metros de altura, no dejan de sorprender por la caída a un enorme hueco en la piedra, fruto del trabajo de erosión glaciar y actividad volcánica en la zona durante miles de años. Espectacular, muy lindo, increíble el lugar, increíble todo Canadá, todo lo que vamos viendo, lo poquito que vamos viendo. Pero qué rígido ¿cómo es el Cerro Garibaldi? ¡Qué belleza! Sí que dice que me da miedo este lugar porque hay carteles por todos lados de que hay osos. Frunce De que no hay que, el cartel dice no hay que alejarse más de 100 metros de su vehículo porque hay osos. No creo que me aparezca ningún oso. No sabés. A mí me encantaría ver osos. Lo impresionante de este lugar es la vista, miren lo que es.
Es espectacular, paramos acá a la noche. Mira. Re lindo, la verdad, parar acá a dormir la primera noche en el Guay. Ah, no, ayer también paramos. ¿Dónde paramos? Sí, yo también para un Segway. Llegamos al pueblo de Whistler, que es un centro de esquí muy conocido acá en Canadá, porque bueno, es conocido porque es un centro de esquí espectacular, enorme e increíble, y también porque se hicieron los Juegos Olímpicos en el 2010, creo. Yo vine acá como hace 12 años, me acuerdo que me encantó este lugar, me encantó. Pero encima no me tocó tan lindo como hoy, está más lindo todavía. Típico centro de esquí con todo su... Me encantó. Está ¿Típico buenísimo. de dónde? Típico de Típico acá. de acá. Qué lindo que es. Qué loco que para ser temporada baja haya tanta gente paseando, dando vueltas, solamente porque es un pueblo pintoresco, no más que eso. Igualmente el que quiere hacer cosas puede subir por las arcillas, están todas abiertas y podés caminar, hacer trekking en la montaña. Whistler es famoso por ser el complejo turístico para esquí más grande de Norteamérica. Está compuesto por 2 montañas que juntas ofrecen más de 200 pistas de esquí con un promedio de 10 metros de nieve por año. En verano, esta estación de esquí se acondiciona para la práctica del mountain bike, convirtiéndose en el parque ciclista más grande del mundo. Este es el paraíso para los que hacen descenso, porque bueno, todos estos centros de esquí que están súper bien preparados, en verano funcionan también para hacer un montón de actividades. Una de ellas es hacer descenso, suben con las bicicletas en los medios de elevación y después bajan haciendo descenso. Está buenísimo. Bueno, obviamente hacen mucho trekking, hay algunos que tienen como unos slides, como unos tobogancitos que están buenísimos. En Europa, Estados Unidos y Canadá es bastante común aprovechar los centros de esquí para un montón de actividades en verano, los zarpados. Y acá se va para hacer zipline. Les quiero mostrar que Ezequiel ya se convirtió en un canadiense más. Un canadiense más, me ¿Cuál? convertí finalmente. Chilu lo logró, que me comprara esta camisa. Y la verdad que tenía razón, no me arrepiento, está buenísimo. ¿Qué es esto, se supone? Ay, qué feo. Una calavera de... ¿Qué? ¿Qué bichito? La verdad es que parece todo un poco más de lo mismo, pero es todo tan lindo que, bueno, nada. No queremos dejar de mostrárselos, pues la verdad que nos encantó Whistler. Y finalmente, luego de recorrer una de las ciudades más lindas que habíamos visto hasta el momento, decidimos retomar camino. A lo largo de la ruta nos encontramos con innumerables lagos, bosques inmensos y paisajes impresionantes a cada paso. Seguimos camino durante horas hasta que varios kilómetros más adelante nos encontramos con algo que nos llamó bastante la atención. Yo supongo una represa de castores, esto está todo, tienen que ser troncos comidos por los castores, impresionante. Es impresionante ver todos estos troncos acá porque supongo que fueron los castores que habrán tirado parte del bosque allá. Y no sé, la corriente o cómo estos troncos llegaron acá y bueno, nada, es impresionante. Cantidad. Pero tú vas a ver. ¿Qué decís, Chiru? Espectacular en los paisajes de Canadá. No lo iré. Ningún problema. Y así pasaron los kilómetros entre bosques de pinos y cornisas, entre montañas y ríos, con un paisaje más espectacular que otro que nos esperaba en cada curva. Todo esto mientras recorríamos una de las rutas más impresionantes de Canadá en la mejor compañía. ¡Mirá ese oso! ¡Oso! ¡Mirá! Se asustó Gris, se asustó Gris. Parada de ruta para ver este lugar. Reviviendo todo lo que vivimos estos últimos días e intentando mirar para adelante, no nos podemos imaginar todo lo que se viene, porque todavía queda mucho camino en este viaje hacia Alaska. Y así, llegamos al fin del día, buscando un lugar donde pasar la noche y recobrar energías para continuar este viaje increíble. Gente, dejamos las montañas atrás y ese paraíso que estuvieron viendo para llegar a este lugar que está muy lindo también, no está nada mal, pero bueno, no es el paraíso en el que estábamos. Y vamos a pasar la noche acá, re tranquilos. Cruzamos parte de la cordillera, no sé de qué cordillera es, ¿serán las Rocallosas? No creo, porque es como una cordillera que da a la costa. Y la cruzamos y ahora estamos llegando como a la planicie. Y mañana seguiremos camino rumbo al norte porque no nos olvidemos que estamos recorriendo Canadá, pero nuestro destino final en este viaje es Alaska. Arranco un nuevo día de ruta y
Guille no está manejando, como podrán ver. Hoy el conductor designado es Ezequiel y yo voy como acompañante, así que cambiamos los roles con los chicos. Estamos pasando por el pueblo de Clinton, que es un pueblo muy estilo oeste de Estados Unidos. Todo bien, no sé, eso. Del oeste, no sé qué caracteriza, las cosas de madera, no sé. Este pueblo se originó durante la construcción de la red de caminos que conecta el norte de British Columbia y está cargado de tradición. En él se celebra la Semana del Patrimonio, uno de los eventos más antiguos de Columbia Británica. Durante este tiempo se pueden ver bailes típicos, desfiles y vestimentas de los pueblos originarios. Después de casi 10 horas de manejo compartido con Guille, llegamos a Fraser Lake o algo por el estilo. Hicimos más o menos 560 kilómetros y aún nos quedan unos 1900 kilómetros hasta Alaska. Y encontramos estos lugares, por suerte, en el camino. Este es un camping libre al costadito de este lago espectacular, donde teníamos la idea de hacer un asado en la parrilla, pero el asado va a tener que esperar porque no encontramos parrillas. En su lugar encontramos muchos mosquitos, así que lo que vamos a hacer ahora es preparar la comida, quizás editar algo, aunque hay tanta luz, en realidad son las 9 de la noche, así que estamos más para irnos a dormir en un rato, o sea, comer algo y irnos a dormir, que otra cosa. Mañana seguiremos camino rumbo a Alaska, obviamente, por la ruta del oeste de Canadá, y esperamos en no más de 10 días estar cruzando Alaska, así que esos son un poco los planes por el momento, y no hay mucho más, así que nada, no voy a comer. ¿Cómo mueve? Mirá, cómo mueve. No, así está así. ¿Para qué sirve esto? No sé, para hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Subir y bajar? ¿Será? Sí, eso. 500 veces. Está bueno, yo me cansé. Bueno, vas 2 de 500. En este lugar espectacular vamos a pasar la noche. La verdad, increíble este lugar público y gratuito. Yo no sé hace cuánto nos siguen ustedes, pero muchos recordarán un momento muy especial de ruta con Ezequiel haciendo un acorio de esta canción en Brasil. Y ahora Mari replicándola con ese acá en el Momotreta, en Canadá. Qué cosas de la vida. Acorio trascendió. De Brasil a Alaska. ¿Quién te iba a decir? Canadá. La Canadá. Bueno, pero estamos que rumbo a Alaska. Sí, yo también dije Alaska. ¿Sabes lo que estaría bueno? Que la gente haga la misma acorio y lo manden videitos. Ay, muy bueno, sí, dale. Hagan acorio manejando en el auto y nos mandan los videitos. ¿Por dónde? ¿Por Instagram? No ¿Por pueden mandarlo email? por mail, sino. Por email a info@chestin.com.ar y hacemos un compilado de sus videitos con la acorio. Me encanta. Les vamos a dejar acá el video para que vean la acorio original. Y llegamos a un nuevo parque provincial espectacular, otro lugar que la verdad increíble, lo prolijo que son estos lugares, los completos, equipados, lindísimos, gratis para usar durante el día, la verdad que espectacular, así que paramos a almorzar. Y me llamó la atención un cartel que yo nunca había visto así, en un lugar así, y se los voy a mostrar. Es gracioso que lo aclare, significa que está prohibido fumar marihuana acá o consumir marihuana, y es gracioso que lo aclare, porque normalmente eso, o sea, casi todo el mundo está prohibido, entonces ni lo aclaran. Y el tema es que acá en Canadá, en Estados Unidos, es muy común la venta legal de marihuana. Está lleno por todos lados dispensarios de cualquier producto derivado de la marihuana. Así que nada, es algo bastante común acá, está bastante normalizado. Lo cuento como curiosidad, algo tan distinto en el resto del mundo, la verdad. Mari Carmen, controlate. Cerrá la Hay ventanilla. muchos osos, chicos, hay Mari, muchos cerrá la osos. ventanilla. Ya la cerré. Sí, estamos dando la vuelta porque Mari Carmen acaba de ver no sé cuántos osos. Una familia de osos. No. Hay una familia de osos acá. Lo que estábamos esperando hace kilómetros, chicos. Estamos hace 3 días como locos buscando osos en la ruta y hace 10 minutos pasamos por este lugar. Acá, ¡Ay, acá! ¡Ay, están los cachorros! ¡Ay, me muero, boluda! Mira. ¡Ay, por favor, abrí! No, boluda, ¿estás loca? No pasa nada, están comiendo, boludo. Nah, por las dudas, boluda. Ay, Ay, los ositos. están al lado. Están al lado, boludo. Ay, mi amor, nos miran, nos miran. Abren la puerta, no pasa nada. No, si están No, en pero están los otra. gatos, boluda. Ah, verdad.
Están remorfando. Ojo, Guille, este es un buen momento para que largues a los gatos. Sí. Están remorfando. La frenada que nos mandamos, los gritos de Mari, no saben lo que fue esto. ¿Y si cerramos a los gatos en el cuarto? ¿Por qué querés bajar a...? No bajarme, pero abrí la puerta para poder filmar mejor. No, pero acá yo los vi. Igual estos son los marrones. Sí, son grizzly. ¿Son grizzly? Sí, son grizzly. Grizzly, boludo. Sí, boludo, es grizzly. Ah, tiene una joroba. Es marrón, es grizzly. Estos son los malos. Sí, pero por eso digo, están repanchos. Y no es un animal agresivo el oso, salvo que te encuentres en una situación sorprendente. Ay, qué lindo. Ya los habíamos hablado. Bueno, lo más loco es que hace días venimos buscando osos. Ese y Guille, ayer o antes de ayer, vieron 2 osos en la banquina, que pasaron muy rápido y no llegaron a frenar. O sea, no frenaron. Bueno, así que viene manejando y no frenó. ¿Qué es un reproche? No, pero era imposible. Online. Bueno, Online. la cuestión es Se dan que... cuenta. Cuestión es que desde entonces venimos buscando osos a ver si los vemos desde la ruta y no los veíamos. Y hace 10 minutos pasamos por esta ruta, llegamos a una estación de servicio y ahora estábamos volviendo a un punto de Overlander, pues ya son casi las 8 de la noche, o sea, son las 8 ya, y tenemos que parar para la noche. Y cuestión es que de vuelta los vimos, bueno, los vio Mari, qué bueno, la verdad, qué emoción. Y Chicos, Pelu por favor, no se salió pierdan volando, La mirada de Pelu como diciendo, ¿qué corno es eso que está ahí adelante? Ay, qué lindo, boludo, mirá. Oh, esto es muy lindo, esto osito. Igual estás caminando, haciendo un trekking y ves uno, te cagas en las patas. Olvídate que sí.